A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab wa 'alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaykum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Capítulo 7, versículo 47 dice: Entre ambos habrá un muro, y en los lugares elevados habrá hombres que conocerán a todos por sus marcas, y gritarán a los hombres del cielo: la paz sea con vosotros. Estos aún no habrán entrado en él, aunque tendrán la esperanza de hacerlo. Pues en esta parte del Sagrado Corán está hablando acerca del paraíso y el infierno y el día de la resurrección, o cuando estas personas van a estar entrando en el paraíso y también en el infierno. Y aquí Allah menciona que entre los dos habrá un muro o una separación entre los dos. No es necesario que sea un muro físico, ¿no? Sino que la palabra más bien es como una separación, sea lo que sea o la manera en lo que sea. Y en los lugares elevados habrá hombres que conocerán a todos por sus marcas. Es decir, que hay hombres en lugares elevados que van a conocer a todos por sus rangos espirituales, o van a poder identificar a las personas por sus rangos espirituales. Estos son los profetas, ¿no? Ellos tienen estos grados elevados. Y gritarán a los hombres del cielo: la paz sea con vosotros. Estos aún no habrán entrado en él, aunque tendrán la esperanza de hacerlo. Es decir, que estos hombres, los profetas, ya están en el paraíso, y hay una categoría de las personas que van a entrar después de ellos. Pues en este caso, todavía no han entrado en el paraíso, pero tienen la esperanza de entrar allá. Es decir, que habrá un tiempo intermedio, ¿no? Cuando las personas ya saben, ¿no?, que ya están destinados a entrar en el paraíso, no están en un castigo, pero el respeto hacia Allah es tanto que ellos dicen que no es cierto. Hasta que Allah no declara que alguien va a entrar en el paraíso como tal, no es cierto. Pues estas personas son personas espirituales también, ellos son las personas que piden bendiciones, o las personas en este rango van a recibir las plegarias de los profetas, ¿no? وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Mas cuando sus miradas se dirijan hacia los hombres del fuego, dirán: Señor nuestro, no nos coloques entre las gentes injustas. Pues aquí Allah está hablando otra vez acerca de estas profetas en los lugares elevados. Sus miradas se dirijan hacia los hombres del fuego. Es decir, que Allah va a dirigir sus miradas hacia ellos, ¿no?, los que están en el fuego. Y claro, como hemos explicado antes, el propósito de eso es para mostrar el cumplimiento de la palabra de Allah, no solo en cuanto a la promesa del paraíso, pero también en cuanto a la promesa de Allah, que los que rechazan su mensaje van a ir al infierno. Dirán: Señor nuestro, no nos coloques entre las gentes injustas. Pues esto también, otra vez, es la humildad de esas personas, que no es que tienen un riesgo de entrar en el infierno, sino que los que son creyentes, en cada momento ellos necesitan la ayuda de Allah. En cada momento están haciendo plegarias. Cuando algo malo pasa, ellos oran o ofrecen una plegaria con Allah: a favor de salvarme de esto. Y cuando algo bueno pasa, también ellos piden las bendiciones de Allah: Allah, para mí también, favor de darme eso. Pues los creyentes siempre están en un estado de plegaria. Ahí en este caso también, estas personas, por su cercanía a Allah, entienden este asunto, y por lo tanto, cuando ven las personas en el infierno, automáticamente lo que sale de sus corazones es una plegaria para ser a salvos de esto.
وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Y los ocupantes de los lugares elevados gritarán a los hombres, a quienes conocerán por sus marcas, y dirán: vuestra muchedumbre no os ha servido de nada, ni tampoco vuestra arrogancia. Pues aquí también es interesante, la menciona que hay cada persona tiene sus marcas. Hay los que tienen sus marcas del paraíso y también hay las personas que tienen las marcas del infierno. Pues también los que son en un nivel elevado de espiritualidad, ellos pueden reconocer a esas personas en este mundo también. Se la dice que en este caso las personas que están en el infierno, los profetas básicamente van a reconocerlos por sus marcas y dirán: vuestra muchedumbre no os ha servido de nada. Yamukum, es decir, que tu grupo, ni tampoco vuestra arrogancia. Es decir, que ni los números han ayudado a ustedes. Normalmente los creyentes son poco en número, ¿no? Pues en este caso ellos van a decir que ni sus números han ayudado a ustedes hoy, ni tampoco vuestra arrogancia, o todo lo que básicamente fue una fuente de arrogancia para ustedes: dinero, familia, conocimiento, lo que sea, ¿no? Hay diferentes fuentes de arrogancia para diferentes personas. Pues en este día los profetas van a anunciar esto, que ni sus números, ni lo que fue razón atrás de su arrogancia ha ayudado a ustedes hoy. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. ¿Son estos los hombres de quienes jurasteis que Allah no les concedería su misericordia? A ellos se les ha dicho: entrad en el paraíso, ningún temor os sobrecogerá, ni seréis afligidos. Es decir, que los profetas otra vez están hablando: son estos los hombres de quienes jurasteis que Allah no les concedería su misericordia, en referencia a los creyentes que están en el paraíso y todavía están esperando para la entrada. A ellos se les ha dicho: entrad en el paraíso. Pues en este momento los profetas decimos, ¿no? Tendrán esta gracia de Dios a declarar que ellos van a entrar en el paraíso. Esto puede ser una interpretación. Entrad en el paraíso, ningún temor os sobrecogerá, ni seréis afligidos. Pues ni acerca del futuro tendrán cualquier tipo de miedo y ni como preocupación por lo que ellos tal vez habían cometido antes en su vida mundanal. Pues aquí está interesante. Ellos en el infierno, según este versículo, juraban que estas personas no van a entrar en el paraíso, o juraban que Allah no va a mostrar a estas personas su misericordia. Pues normalmente también hoy en día, ¿no? Cuando a veces decimos que somos musulmanes, personas de otras religiones, automáticamente a veces declaran que esas personas van a ir al infierno, ¿no? Automáticamente. Pues Allah dice que sí, hay que escuchar estas cosas en este mundo, pero en el más allá Allah manifestará que realmente no es así. Todo lo que ellos decían no era correcto. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Y los moradores del fuego gritarán a los moradores del cielo: verted sobre nosotros un poco de agua o algo de lo que Allah os ha proporcionado. Responderán: en verdad, Allah ha prohibido ambas cosas a los incrédulos. Pues aquí otra vez Allah está explicando esta situación. Van a gritar, ¿no? Verted sobre nosotros un poco de agua. Es decir, que lo mínimo lo que ellos están pidiendo es esto, ¿no? Es decir, que en el infierno no reciben ni esto. Esto es el sufrimiento allá. O algo de lo que Allah os ha proporcionado. Pues aparte del agua, ¿no? Todo lo resto, lo que Allah ha dado a ustedes, desde lo más pequeño, como una gota de agua, hasta lo más grande, algo, favor de darnos algo de eso. Estamos sufriendo aquí.
Responderán: en verdad, Allah ha prohibido ambas cosas a los incrédulos. Es decir, que todo lo que las personas en el paraíso reciben es por gracia a Allah y no se puede compartir sin el permiso de Allah, sin su autoridad. Pues esto es el aspecto importante del paraíso, que Allah es Malik, Allah es el dueño, Allah decide quién va a entrar en el paraíso, quién va a entrar en el infierno, y las personas allá no tienen su propia decisión como tal, ¿no? Allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum al-hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Quienes tomaron su religión como juego y pasatiempo y fueron seducidos por la vida de este mundo. Este día pues los olvidaremos como ellos olvidaron el encuentro de este día suyo y por negar nuestros signos. Aquí Allah ha mencionado unas otras características interesantes acerca de las personas que van a entrar en el infierno. Quienes tomaron su religión como juego y pasatiempo. Pues aquí Allah ha usado dos palabras, lahwan wa la'iba. Pues lahwan es algo lo que hace a alguien como desvía a una persona desde las cosas importantes en general, lahwan, ¿no? Haga una persona más flojo. Pues ellos tomaron su religión como algo así, ¿no? Como algo lo que ellos a veces estaban allá cuando tenían tiempo, cuando había un momento para relajarse, pero realmente no había un aspecto de seguirlo por certeza, no había un aspecto allá de seguirlo por confianza en Allah, no había un aspecto de sacrificio para su fe. Para ellos fue algo así, ¿no? Cuando tenemos tiempo, cuando hay que relajarse desde las cosas en la casa, vamos a ir allá, ¿sí? O vamos a practicar la religión. O laiba, ¿no? Y pasatiempo, o un juego como tal, ¿no? Pues aquí también, eso es algo también que a veces se encuentra, las personas toman lo que es su religión como un juego, ¿no? Como algo que ellos les gustan hacer, pero no tienen confianza en eso. Para ellos solo es ir allá como un tipo club, ¿no? Ir allá, pasar tiempo allá, pasar tiempo con los amigos, a disfrutar un poco de lo que sea, ¿no? De allá en el servicio, la comida, lo que sea, y ya no hay nada más para ellos en cuanto a la religión. Y fueron seducidos por la vida de este mundo. Es decir, aparte de eso, todo lo resto del mundo, lo que el mundo ofrecía, ellos fueron seducidos por esto. La arrogancia, como el dinero, ¿no? Todo eso, lo que el mundo ofrece. Este día pues los olvidaremos como ellos olvidaron el encuentro de este día suyo. Es básicamente en el fondo de todo eso, ¿por qué ellos tomaron la fe como algo así? ¿Por qué ellos fueron seducidos por el mundo? Porque realmente no tenían creencia en el día de la resurrección. Realmente no tenían creencia en el que habrá un juzgamiento para cada acción y para cada creencia, ¿no? Pues ellos no creen en eso y por lo tanto ellos hacen o toman decisiones que piensan que no hay consecuencias en el más allá para eso. Pues y por negar nuestros signos. Pues es eso, uno es que olvidaron el más allá y dos, rechazaron los verdaderos signos de Allah, lo que Allah muestra a cada persona durante su vida. Pues por lo tanto Allah dice que va a olvidar a esas personas también en el más allá. Ellos no dieron importancia a Allah, ni a sus mensajes, ni a sus signos en este mundo. Pues Allah dice que también en el más allá Allah no va a mostrar importancia a esas personas, o no va a dar importancia a esas personas. Hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra allazi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. ¿Esperan acaso solo el cumplimiento de sus advertencias? El día en el que venga su cumplimiento,
los que lo hayan olvidado dirán, en verdad, los mensajeros de nuestro Señor trajeron la verdad. ¿Tendremos algún mediador que interceda por nosotros? ¿O no podríamos ser devueltos para que realizaremos acciones distintas a las que hicimos? En verdad han arruinado sus almas y lo que maquinaron les ha fallado. Pues en este caso él la dice, otra vez en este mundo, ¿esperan acaso solo el cumplimiento de sus advertencias? Es decir, ta'wilahu es la veracidad detrás de las palabras, ¿no? Pues la verdadera interpretación. Pues, ¿esperan acaso solo el cumplimiento de sus advertencias de Allah? Es decir, pues en este caso, Allah dice que hay personas que escuchan todas estas cosas, pero no hagan caso, no dan importancia. Es decir, es como ellos solamente están esperando, ¿no? Para el castigo, que el castigo va a venir y después vamos a verlo. El día en el que venga su cumplimiento, los que lo hayan olvidado dirán, en verdad los mensajeros de nuestro Señor trajeron la verdad. Es decir, en ese día también ellos lo van a aceptar. Allah dice que es mejor que todos aceptan antes, ¿no? Antes de ver un castigo. Si lo vamos a aceptar de todas formas, mejor aceptarlo antes. Tendremos algún mediador que interceda por nosotros. Y en este momento ellos van a saber que hay un castigo escrito para ellos y van a empezar a buscar a alguien que pueda interceder entre ellos y Allah. ¿O no podríamos ser devueltos para que realizáramos acciones distintas a las que hicimos? O también van a buscar esta manera, que Allah, o si hay una manera de regresar el mundo otra vez, ya que hemos visto la veracidad de todo eso, que regresamos al mundo y actuemos en una forma diferente. Pues en verdad han arruinado sus almas y lo que maquinaron les ha fallado. Allah dice en otros versículos que esto es imposible. Una vez que alguien muera, ya no hay posibilidad de regresar al mundo. No es tiempo de actuar, ya es tiempo de ver los resultados de nuestras acciones o las consecuencias. Allah dice, han arruinado sus almas por no tener las creencias correctas, por no tener las acciones correctas y por rechazar todo lo verdadero, han arruinado lo que fue el alma dado a ellos para desarrollar. Y lo que maquinaron les ha fallado. Pues en vez de eso, en vez de tratar de acercarse a Allah, todo lo que ellos dedicaron sus vidas a hacer, ¿no? Juntar dinero o conocer otros, como muchos otros aspectos, o lo que sea, ¿no? Hay personas que dedican sus vidas a varias cosas, pensando que en esto hay éxito, o a esto hay alegría, lo que sea, hay varias cosas. Allah dice, lo que maquinaron les ha fallado. En el fin, ninguna de estas cosas realmente dieron paz continua o eterna a esas personas. Lo único que puede dar esto es Allah. Pues debemos de esforzarnos a acercarse a Allah en vez de poner nuestras esperanzas en otras cosas.